Gracias, Señor Jesús. Estaba mirando, hermano, días atrás les había hecho yo un comentario sobre la debilidad, hermano, entre una de las predicaciones. La debilidad que a muchos, hermanos, pues nos acontece. Y tristemente, hermano, nos pensamos, hermano, o creemos que por ser débiles, o sea, débiles no espiritualmente, hermano, sino por ser débiles, creemos, hermano, que estamos como más derrotados. Pero tristemente, hermano, la debilidad, hermano, dijo el apóstol Pablo que en la debilidad está la fortaleza del Señor Jesús. Dice como un concepto en nosotros, hermano, en nuestra vida, pensar que en la debilidad somos más débiles y más vulnerables, hermano, a los ataques del diablo. Cuando estamos más débiles, hermano, somos más fuertes en Cristo Jesús. No sé si puedes entender eso. Muchos, hermanos, pensamos que nuestra debilidad es estar como vulnerables a cualquier ataque del enemigo, y realmente no debe de ser así, hermano, no debe de ser así. El Señor le dijo al apóstol Pablo, le dijo que en la debilidad está la fuerza, el poder de Él, hermano. Nosotros, hermano, en lo que somos vulnerables es nuestro desánimo, en nuestro desánimo. Pero el desánimo, hermano, no, escúchame, el desánimo no viene por ser débil. El desánimo viene porque somos orgullosos. El desánimo viene en nuestra vida porque somos orgullosos, porque hay orgullo en nuestra vida, porque no somos humildes, porque no somos sencillos delante de Dios, hermano. Ser débil no es, hermano, vulnerables a que el enemigo venga y nos destruya. Dijo el apóstol Pablo en el libro de Corintios, segunda carta a los Corintios, versículos 9 y 10, que lo podemos leer desde el principio, pero no voy a leerlo desde el principio, hermano, porque al principio dice ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y usted conoce esa historia. Conozco un hombre que hace 14 años, no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, dice no lo sé, que fue, hermano, al cielo, amén. ¿Sí recuerda de eso? No lo quiero leer todo porque no quiero que se enfoque en otra cosa, sino que se enfoque en esta parte, hermano. Aún si Pablo se gloriara, fíjense, hermano, si aún Pablo se gloriara en sí mismo, dice la Escritura que bien hacía en gloriarse en él, porque él sabía lo que había hecho. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no, hermanos? Él se podía gloriar en sí mismo porque sabía lo que había hecho, pero no lo hacía, hermano, por causa de ¿quién? De los que son inmaduros, hermano. Porque si él se gloria o dice cosas de sí mismo, ¿qué va a pensar la gente? Mira qué vanaglorioso, mira cómo se vanagloria. Pero tenía razón, hermano, porque él mismo sabía, hermano, que lo que había hecho no lo había hecho por sus fuerzas, sino lo había hecho por las fuerzas de Cristo en su vida. Pero la gente no entiende, hermano, esta parte. La gente a veces nomás ve lo de afuera, como yo les decía el otro día, ve la apariencia de que si habla cosas buenas de él mismo, pues van a decir, ay, se está vanagloriando. No esté hablando por sí mismo, hermano, sino que está hablando de que lo que él hace es porque Dios ha sido en su vida de él, hermano. Pero no lo hace por los ¿qué? Inmaduros. Porque si lo hace así, hermano, y dijera, no, mira, gloria a Dios, dice esto y esto, ¿qué dirían los inmaduros? Se vanaglorean. Mira, se está vanagloriando, se está hinchando. Pero un espiritual, ¿qué diría? Pues gloria al Señor, porque ha dado testimonio. El apóstol Pablo ha dado testimonio, se ha esforzado, ha hecho lo que ha sufrido por amor de la obra de Dios, y con derecho pudiera hasta decir lo que hizo por él mismo, hermano. Pero no lo hacía así, hermano, por la otra parte que le digo, hermano, la inmadurez de muchos. No lo hacía así. Prefería mejor humillarse y no decir eso, porque si lo decía, él mismo ahí lo está diciendo en ese pasaje. Por eso no quería decirlo, hermano. Pero si nos brincamos, hermano, más abajo, donde estamos en el versículo 9, dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia. El versículo 8 dice que oró por 3 veces al Señor. El Señor le dijo,
¿Sí? Respecto a lo cual 3 veces he rogado a mi Señor que lo quite de mí el aguijón que él sentía, hermano, un aguijón que él sentía, que él decía Pablo que venía de parte de Satanás. Pero en el versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿qué somos nosotros, hermanos? Cuando andamos decaídos, afligidos, angustiados, ¿por qué estamos así, hermano? ¿Será porque somos débiles? ¿O qué referencia, hermano, está diciendo a esto cuando el apóstol Pablo menciona que somos débiles y que en la debilidad está la fuerza del Señor? Dice, hermano, lo que le estoy diciendo, hermano. Dice otra versión así, dice, la traducción lenguaje actual. Dice, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Dice, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso. Vuelvo a lo mismo, hermano. Orgulloso de mi debilidad. Sí, de mi debilidad. Para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido y de tener necesidades, que a veces muchos no queremos las necesidades, hermano, y dificultades, que muchos no queremos las dificultades, y tener, hermano, las necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, hermano. Pero vuelvo a lo mismo. Débil, hermano, debilidad de la que está hablando el apóstol Pablo, debilidad, no es que seamos débiles, hermano, a lo del mundo. Porque si fuéramos débiles, hermano, como lo decimos acá literalmente, ya no puedo la cubeta, ya no la puedo. ¿Por qué no la puedes? Es que ya se me fueron las fuerzas, me siento muy débil, ya no la puedo levantar. ¿Usted cree que esa debilidad es la que proporciona, de la que está hablando el apóstol Pablo, de que esa debilidad, somos fuertes en esa debilidad? ¿O de cuál debilidad está hablando? De nuestra vida espiritual, hermano. ¿Usted cree, hermano, qué es lo que queremos reflejar nosotros? Yo lo decía ayer, hermano, ¿qué es lo que queremos reflejar nosotros en nuestra vida? ¿Qué somos? ¿Qué somos y quiénes somos? Hermanos, ¿quiénes somos? ¿No somos hijos de Dios? Y como hijos de Dios, ¿qué hacemos? Nuestro trabajo, la obra que nos encomendó el Señor, es nuestro trabajo. Tristemente, hermano, vuelvo a lo mismo, tristemente, hermano, por ahí dice un pasaje en Proverbios 16, hermano, dice que la sabiduría y el entendimiento valen más que el oro y la plata. Y luego dice el 17, el camino de los rectos es apartarse del mal. El que guarda su camino guarda su alma. Antes del quebrantamiento viene la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Fíjese lo que le estoy diciendo. Cuando leía yo la otra versión, hermano, decía que estaba orgulloso en su debilidad. Pero fíjese la diferencia de que lo que le voy a decir, hermano. Cuando hay orgullo, escúcheme, cuando hay orgullo, del orgullo que usted conoce, literalmente o físicamente, del orgullo que usted conoce, del orgullo que yo conozco, de que conocemos en nuestra carne, en nuestra forma de vivir, el orgullo, ¿qué hace?
Una persona orgullosa, ¿cómo se conduce? Creído. ¿Qué más? Soberbio. No se disculpa. Siente que todo lo puede por sí mismo, que no necesita a nadie de nada. ¿Sí me está entendiendo o no? Bueno, ese es el orgullo físico, hermano, el que nosotros conocemos humanamente. Pero ¿por qué el apóstol Pablo dice que él se sentía orgulloso de su debilidad? De su debilidad. Y sabía, hermano, que él necesitaba al Señor. Pero en el pasaje que le leí ahorita de Proverbios capítulo 16, hermano, en el versículo 18 dice: antes del quebrantamiento, antes de que el hombre sea quebrantado, ¿qué viene? La soberbia. Y antes de la caída, la altivez ¿de qué? Del espíritu. Cuando el espíritu se siente orgulloso, no de lo que decía el apóstol Pablo, lo que está diciendo el apóstol Pablo, hay dos clases de orgullo, hermano. Sentirte orgulloso, como lo que vuelvo a repetir, hermano. Sentirte orgulloso de lo que has hecho. Si hiciste algo bueno, ¿cómo te sientes? Orgulloso de que hiciste algo bueno para otros, ¿sí o no? Y dices: ay, gracias, Señor, me siento orgulloso de que pude servir para algo, de que fui bueno para algo. De que fui bueno para algo, hermano. Amén. No de que fui inútil para algo, hermano, sino que fui orgulloso, me sentí orgulloso de servir, de hacer algo bueno. Pero lo que dice aquí, hermano, antes de la soberbia viene la caída. Sí, antes del quebrantamiento viene la soberbia, y antes de la caída viene la altivez de espíritu. ¿Saben por qué el hombre? ¿Sabe por qué el hombre, hermano, todo lo que estamos leyendo aquí, hermano? La debilidad, hermano, la debilidad no es, hermano, que estés débil físicamente. Que estés débil físicamente. La debilidad que habla el apóstol Pablo, hermano, aquí, es la humillación delante de Dios, hermano. Es la humillación delante del Señor. Si no hay esa humillación, hermano, en nosotros, ¿cómo vamos a podernos sentir fuertes en Cristo? Un orgulloso, se lo decía, un orgulloso tiene esas actitudes que ahorita usted mencionó. ¿Sí? ¿Sí me escuchó o no? Fue lo que usted mencionó. Bueno, un orgulloso espiritualmente es aquel que no necesita de Dios, que no necesita orar. Ese es orgullo, hermano. Y ahí entra, hermano, lo que le estoy hablando, la altivez del espíritu, el orgullo. Antes de que venga todo lo que vaya a venir, hermano, su quebrantamiento, su dolor, su aflicción, primero va a venir en él el orgullo, hermano, la altivez de su espíritu, hermano, la soberbia, de que no tiene ganas de orar, de que no tiene ganas de ¿qué? De leer la Biblia, de que no tiene ganas de ¿qué, hermano? De ayunar, de que no tiene ganas de ¿qué? De que no tiene ganas de ¿qué, hermano? Y de que no tiene ganas de ¿qué? Y de que no tiene ganas de ¿qué? Y de que no tiene ganas de ¿qué? Y de que no tiene ganas de ¿qué, hermano? Que no necesita a Dios, porque su orgullo lo hace sentir, hermano, que no necesita. No necesita, hermano, de Dios. Porque realmente el que siente debilidad, hermano, en el Señor, hermano, el que siente la debilidad del Señor, ¿qué hace un débil, hermano? ¿Qué hace un enfermo? ¿No clama? ¿No busca? ¿No ruega? ¿No suplica? Cuando uno está débil, eso es lo que dijo el apóstol Pablo en el 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que quite de mí esto, dice, y lo he dicho una y otra vez, Señor, y hasta que el Señor le dijo: ya bástate en mi gracia, porque yo me fortalezco, mi poder, hermano, está en la debilidad. ¿En cuál debilidad, hermano? En la humillación de lo que pasamos, hermano, en nuestra vida. La humillación.
El que no se humilla, hermano, ¿qué es? Orgulloso. Y el orgulloso espiritual, hermano, el orgullo espiritual es el que no ora, el que no lee la Biblia, el que no estudia, el que no se esfuerza en las cosas de Dios, el que no tiene humildad, sencillez, no humildad humana, hermano. Hay gente que es humilde y ayuda a otras gentes y apoya, pero eso ¿qué tiene que ver con lo de Dios, hermano? Dijo el Señor Jesucristo que no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, lo que hagamos, hermano, en el mundo, si Dios quiere, no nos beneficia en nada, porque si nos gloriamos de eso o nos enorgullecemos de eso, no nos va a servir de nada. Lo que hagamos en el mundo, ay, de que di buenas dádivas, ¿y eso qué? Las dádivas, hermano, entienda, las dádivas no nos van a abrir las puertas del cielo. ¿O usted cree que sí no las van a abrir, hermano? Digo, porque si fuéramos así, hermano, ¿cuánta gente que tiene dinero no dona cosas y regala cosas? Y nosotros no le llegamos ni a dónde. Ni a los talones a regalar algo. Hay gente que regala muchas cosas. Nosotros no regalamos a veces ni un vaso de agua, a veces, en ocasiones. Imagínense. ¿De qué benefician las obras? De nada. Cuando el apóstol Pablo, hermano, habla de la altivez, hermano, perdón, el proverbio, el salmista, perdón, no es el salmista era David. El proverbio habla de Salomón, hermano. Salomón, cuando habla, hermano, del quebrantamiento que viene, hermano, la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu, cuando un hombre, hermano, cuando el hombre, el cristiano o la hermana, cualquiera de los que llamamos cristianos, hermano, no caemos porque no vamos a decir, es que fui débil espiritualmente, fui débil en el Señor y pues caí. No, hermano, fuimos orgullosos. Hubo orgullo en nosotros, hubo antes del quebrantamiento, antes de que yo fuera quebrantado, entonces hubo soberbia en mí. Hubo soberbia en mi vida, de no reconocer, hermano, como dice aquí, altivez de espíritu, antes de que caiga alguien, hermano, cualquiera que caiga, hermano, en algún pecado o en alguna circunstancia de la vida, hermano, hablando de la espiritualidad, no es porque sea débil, sino porque se enalteció, hubo soberbia en él, hubo altivez de espíritu en él, para creer que no necesitaba del consejo de ¿quién? De nadie. Sí, hermano, porque antes de caer, ¿no te aconseja el Señor en tu mente? ¿No te dice, hijo, está mal? ¿Sabes que está mal? Y tu cabeza está reflexionando, no, si estoy mal, pero no puedo, pues ¿qué hago? Y me gana la tentación, o me gana el deseo, o me gana esto, o me gana aquello. ¿Por qué está pasando eso, hermano? Porque hay orgullo de no, ¿qué? Humillarnos a ¿quién? A la voz de Dios, y reconocer que necesitamos ese consejo de verdad, de sabiduría en nuestra vida, porque el principio de la sabiduría es el mismo temor de Dios en nosotros. Pero como nosotros entra soberbia en nuestra vida, no debilidad, hermano, porque en la debilidad hay poder de Cristo. Pablo me está mencionando, hermano, hay poder. Dice, vuelvo a repetir el 9, dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Dice, más bien, dice, en mis debilidades es donde se debe uno, ¿qué? De gloriar, hermano. Sí, en mis debilidades, porque él, como les vuelvo a repetir, él tenía derecho de gloriarse en lo que hacía, mas no lo hizo así porque sabía que si se llegaba a gloriar de lo que hacía, iba a ser una gloria ¿qué? Vana, una gloria vana, aunque tenía derecho, pero después iba a ser una gloria vana, una vanidad. Y a él no le merecía, hermano, entrar en la vanidad. Por eso mejor prefirió, hermano, que en esa debilidad, que eran ¿qué? En la debilidad que era ¿qué, hermano? Siga leyendo para que vea cuál era su debilidad, hermano. ¿A qué venía aquella debilidad, hermano? ¿O por qué venía esa debilidad? Para que repose el poder de Dios. ¿Queremos poder de Dios? Necesitamos ser débiles, hermano, humillarnos en las cosas del Señor.
basarnos en la gracia de Dios, hermano. Pero como humanos, hermano, ¿quién nos enfada? ¿Quién nos se harta en ocasiones de cómo vivimos, hermano? Si vivimos en una, a veces nos agarramos pensando como en nuestra condición de pobreza o escasez económica de repente, y ¿cómo nos sentimos, hermano? Frustrados, enfadados, casi hasta molestos. Llegamos hasta renegar, hermano, a veces, en ocasiones, hasta con Dios, de que, ¿y por qué soy tan pobre? ¿O por qué no tengo esto para suplir esta necesidad? ¿Cierto o no es cierto? Que nos llega. Y ahí, hermano, no nos estamos basando en la gracia del Señor. Como que nuestro espíritu, hermano, nuestra altivez de espíritu empieza como a frustrarse, y nuestra soberbia como quererse sobresalir de ¿qué? De bastarnos en ¿qué? En la gracia de Dios. Como decir, no, tengo que hacer esto, como diciendo, ¿y por qué estoy soportando tanto? Mejor voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y voy a hacer esto, aunque no vaya al culto, pero mejor lo voy a hacer así, para que me vaya bien a mí. Pero estamos haciendo, hermano, ¿qué? No en la debilidad del Señor, hermano. No nos estamos bastando en la gracia de Dios. Porque el versículo 10 dice, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades. ¿En cuáles? Pues en las que estamos pasando, hermano. En las que estamos pasando. O sea, si yo paso algo, si yo estoy pasando un problema, y cuando le dijo Pablo que rogó 3 veces al Señor, para que le quitara aquel aguijón que estaba pasando en su vida, y rogó 3 veces, hermano. Y aquí el apóstol Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Y nosotros, cuando estamos pasando eso, en vez de gozarnos, ¿qué empezamos a decir? Y Señor, ayúdame, porque estoy pasando esto, y porque estoy pasando aquello, y que el Señor nos dijera, hijo, bástate en mi gracia. Lo que tengas, bástate ahorita en lo que tienes. Porque primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por a la añadidura. Pero nosotros no queremos, hermano, nosotros no queremos la añadidura hasta cuando Dios quiere. Nosotros queremos la añadidura de ya. ¿Paz de Cristo? De ya. Y cuando alguien quiere las cosas de ya, hermano, ¿cómo se le llama? ¿No es un soberbio? ¿No es una persona que no? ¿No es una persona altiva de espíritu? O sea, una cosa es que hay responsabilidades en nosotros, hermano. Que si un patrón nos dice, haz esto ahorita ya. No, ahorita lo hago. Bástese en la gracia de Dios. Que él oye, no, a mí no me estás hablando de la gracia de Dios. Ponte a trabajar. Y pues lo tenemos que trabajar ya. O sea, eso no es soberbia, hermano. Esa es nuestra responsabilidad. Un ejemplo que le estoy dando. ¿Sí me está entendiendo o no, hermano? Para que no vaya a confundir, que si en la casa le dan una orden, también en el hogar una orden, diga, ay, qué soberbio eres, todas las cosas las quieres ya, eres bien antiguo, ya todo. No, hermano, esas son reglas del hogar y hay que hacerlas ya. Estamos hablando de las necesidades que estamos pasando, de las que nosotros no podemos hacer, de las cuales nosotros, hermanos, nos tenemos que basar en la gracia de Dios. Basarnos en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. Porque nosotros podemos hacer cosas, pero no, Dios no quiere eso. Dice, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades. Y luego dice que en afrentas, en necesidades, que se lo comenté a leer al principio, en necesidades, en persecuciones. No sé si está ahí, hermano, conmigo leyendo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en ¿qué? ¿Y más? Fíjese. Y cuando estamos pasando nosotros esto, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo le llamamos a esa debilidad? Dudas, desconfianzas, inseguridades,
¿cómo le llamamos? Incredulidad, desánimos. A eso le llamamos nosotros debilidades. No, hermano, eso no significa debilidades. Esa inmadurez en lo que hemos creído. ¿Y dónde está nuestra fe? En la que hemos puesto nuestros ojos. ¿Quién es el Todopoderoso? El que nos saca de cualquier preocupación, el que nos libre de cualquier necesidad, el que es nuestra fortaleza, nuestro escudo. ¿Sí o no es cierto? ¿Quién no es aquel que dijo el salmista? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, hermano. En el Todopoderoso, hermano. Pero tristemente nosotros no actuamos de esta manera, hermano. Estamos actuando al revésados. Creemos que la debilidad es todo lo al revésado. La inseguridad, el andar pecando, fallando, el no tener fe, el desconfiar, el dudar. Creemos que esa es la debilidad. Y esa no es la debilidad, hermano. No es la debilidad, es que somos inmaduros en nuestro crecimiento, ¿qué? Espiritual. Porque el que es débil, hermano, en Cristo, el que está en Cristo y es débil, es fuerte. Es fuerte, hermano. Yo no sé si te ha tocado a ti, hermano, pero a mí me ha tocado, a mí en lo personal, que a veces yo he estado enfermo, he estado con enfermedades en mi cuerpo y he orado por gente que está enferma y Dios la ha sanado. Dice, yo he estado enfermo, yo he orado por mí y no he sanado, pero oro por alguien más y Dios lo sana. Y digo, Señor, o sea, ¿cómo? Es que es esto lo que le estoy diciendo. En nuestras debilidades está el poder del Señor, hermano. En nosotros podemos verlo como, híjole, ¿por qué me siento así? Me piden oración, Señor, ¿y cómo voy a orar por alguien cuando yo estoy malo? O sea, ¿dónde está mi fe? Pero no es eso, hermano. Confiamos en Dios. Entonces, ¿por qué oramos por alguien? Porque confiamos en que Dios lo va a sanar, aunque nosotros estemos enfermos. Y eso es nosotros, hermano, creer en las cosas de Dios. Si nosotros no creemos, hermano, en el conocimiento de las cosas de Dios, hermano, nuestra debilidad no es la debilidad que nosotros... Vamos a ver, hermano, que la debilidad que nosotros pensamos no es la debilidad que Dios dice. Porque tú y yo, hermano, la debilidad que nosotros estamos actuando es una debilidad diferente a la que nosotros pensamos que es la que el Señor nos está enseñando aquí, hermano. Porque literalmente la debilidad, dice, literalmente la debilidad en nosotros es esta: que estoy enfermo, pasé un momento de enfermedad y me siento como débil, porque no pude comer, porque no pude ¿qué? Alimentarme bien, porque me deshidraté. ¿Cierto o no es cierto? O cuando usted se pone a trabajar todo el día y su cuerpo le da de más, hermano, le meten más el trabajo a su cuerpo, y su cuerpo cuando termina y llega a casa, ¿cómo se siente? Todo cansado, todo débil, sin ganas de hacer ¿qué? Nada. Pero volvemos a lo mismo, hermano. Esa no es la debilidad del Señor, hermano. Esa no es la debilidad del Señor. No. Porque si esa fuera la debilidad del Señor, hermano, si esa fuera la debilidad del Señor, entonces cuando los apóstoles, o cuando los profetas, o Moisés, o el Señor Jesucristo, o todos los apóstoles, los que oraron 40 días y 40 noches, hermano, sin comida y sin agua, 40 días y 40 noches, ¿por qué no dejaron de orar los 40 días, aunque ya tenían después de 4 o 5 días sin comida y sin alimento? ¿Ustedes creen que no se sentían débiles? Humanamente, de lo que estamos hablando de la debilidad. Imagínense ahora 15 días sin comida. ¿Cómo estarían? Hermano, con un día que tú no comas, ¿cómo estás? Con un día. ¿No te tiemblan hasta las manos? Y los pies y las corvas y... ¡Ay, Señor! Siento un hambre desesperada. ¿No? Estoy hablando de un día, 24 horas de ayuno. ¿Cómo sientes? Ay, traigo una punzada de cabeza. Ay, no aguanto el dolor. Y fíjese, volvemos a lo mismo, hermano. Nuestra inmadurez.
¿Qué hacemos, hermano, cuando tenemos eso? Terminamos nuestro ayuno. Señor, ten misericordia de mí, voy a terminar mi ayuno y me voy a tomar unas pastillas. Pastillas de rodilla, hermano. De rodilla. Y a veces vamos, dice, a veces somos probados así que ya sabemos y vamos y oramos. Y vemos que no se quita ni orando, hermano. Sí, Señor, no puede ser posible que sentí eso y fui minqué a orar porque así tú me lo explicas y lo hice. Pero hermano, Dios te está probando porque tú ya lo sabes. Porque tú ya lo sabes, que dice, a ver, ahorita voy a ver, este va a venir y se va a hincar y se va a postrar delante de mí orando porque le duele su cabeza, está ayunando, pero le duele su cuerpo y va a venir a orar. Y a ver, voy a ver hasta dónde ha crecido espiritualmente. Hermano, empezamos a orar, no se quita nada y mejor, Señor, aquí termino el ayuno porque necesito tomar una pastilla porque ya no aguanto. ¿Y dónde está entonces nuestra madurez? Que en nuestra debilidad está el poder de Dios. ¿Dónde está nuestra fe? Nuestra confianza. Ayer lo decíamos, hermano, que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos al problema, quítate, hazte a un lado que ahí te voy. Hermano, ¿cómo nos dice el problema a nosotros? ¿Cómo nos dice el problema a nosotros, hermano? Déjalo ahogo, déjalo desespero, déjalo hago sentir que se está asfixiando, que no puede hacer nada, a ver qué hace. ¿Y cómo empezamos? ¿No empezamos a tirar patadas de ahogado, hermano? Empezamos a sentir como que nos estamos ahogando en el problema y empezamos a tirar patadas, hermano, en la desesperación. Qué tristeza, hermano, por no poner atención, hermano, que porque dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas. ¿Por qué débil, hermano? En las debilidades. ¿Por qué débil? Porque cuando alguien me hace afrenta contra mí, hermano, no es que yo sea débil para no defenderme, entiéndalo. No es que no sea yo débil para defenderme, tengo mis manos, puedo usarlas hasta en defenderme y reaccionar, hermano, en alguien que viene y hace afrenta contra mi vida, hermano. Yo puedo defenderme, ¿cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto, hermano? Claro que puedo hacerlo. Pero ¿por qué decía que en la debilidad? ¿Que significaba qué? En mi humillación. O sea, yo no voy a levantar mi mano. Si me pegan, si me golpean, si afrentan sobre mi vida, yo voy a decir, Señor, pues ayúdeme, porque sé que en la debilidad está el poder de usted. ¿Cuántas veces le pegaron al Señor, hermano? ¿Era débil el Señor? ¿Era débil, hermano, el Señor? Hermano, estamos hablando del Señor. ¿Cuál debilidad tenía Él? Hermano, Él era poderoso. Aún cuando lo vinieron, hermano, y lo tomaron y lo apresaron, y Pedro tomó la espada de uno de los soldados de los Sanedrines y le vuelve la oreja, ¿qué dijo el Señor? ¿Era débil el Señor? ¿Pero qué le dijo? Pedro, el que espada hiere, espada muere. Dice, ¿tú crees que yo no puedo mandar traer 2 legiones de ángeles y hacer aquí fíjese, ¿tú crees que yo no puedo mandar traer 2 legiones de ángeles? Hermano, le pregunto, ¿nuestro Dios no es poderoso? ¿Y por qué no actuamos como hijos del poderoso? ¿Por qué actuamos como hijos incrédulos, como hijos desobedientes, como hijos sin fe? ¿Por qué actuamos así? Si somos hijos del Todopoderoso. ¿Por qué no actuamos así? Porque nos falta ¿qué? Creerle a Dios, hermano. Creerle a Dios. No creer en Dios, hermano. Ya se lo dije ayer, muchos creen en Dios, pero otra cosa es creerle a Dios. Y lo que Dios quiere de nosotros es que le creamos a Él, que le obedezcamos. Aun cuando el Señor, hermano, paró la mar y los vientos y todo aquel, hermano, movimiento que dijeron los apóstoles, ¿y quién es este que los mares le obedecen, que los vientos se sujetan a él? ¿Quién es este? Es el mismo Dios que tú has creído, hermano, el mismo Dios que yo he creído. Queremos que Dios nos escuche, hermano, pero nosotros no somos débiles, nosotros somos ¿qué? Altivos.
soberbios en nuestra vida. Y luego después viene la caída, antes, hermano, del quebrantamiento, antes de que tú y yo nos quebrantemos. ¿Qué pasa, hermano, a nosotros? ¿Sí sabes qué significa quebrantarte? ¿Sí sabes qué significa quebrantamiento? Dice, antes del quebrantamiento viene ¿qué? La soberbia. ¿La soberbia de qué? Antes de que empieces a llorar. Porque si no viene el quebrantamiento, hermano, es porque no hay lloro, ni lágrimas, ni tristeza, ni dolor, ni qué pasa, no te está pasando nada. Pero ¿sabes por qué viene todo eso en nuestra vida, hermano? Porque somos soberbios. ¿Soberbios en qué? En que dejamos de orar, en que dejamos de leer la Biblia, en que dejamos, hermano, que no necesitamos a Dios. Soberbia es la soberbia espiritual, hermano. En que, ay, no pasa nada si no oro. Ay, con un día que no ore, ¿qué pasa? Soberbia. Con un día que no lea la Biblia, ¿qué pasa? No pasa nada. Soberbia. Ay, ¿para qué voy a ser tan religioso? ¿Quién le dijo que esto es religión, hermano? ¿Quién le dijo que esto es religión? Esto es una, ¿qué? Relación con Dios. Se lo he dicho muchas veces, como un matrimonio. No platique con su esposa todo un año, 2 años, para que vea que otro va a platicar con ella o con él. Y luego al rato se va a quejar, va a venir el quebrantamiento, las lágrimas, el lloro, el dolor. ¿Y qué va a decir? Ay, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? Porque su soberbia, su orgullo, su altivez, hermano, de arrogancia, de espíritu, permitió que esto pasara en su matrimonio, en su casa, en su hogar, en su familia, porque usted permitió eso. Con Dios es lo mismo. Si usted no ora con Dios, si usted no lee la Biblia con Dios, si usted no viene a los cultos con Dios, hermano, si usted no hace la voluntad de Dios, si usted no le cree a Dios, entonces va a venir otro que le va a llenar ¿qué? Su ojo, y le va a llenar otro que le va a llenar ¿qué? Su oído, y va a venir otro que va a seducir ¿qué? Su alma, y lo va a atrapar. Lo va a atrapar. Y en esa soberbia, hermano, que no pasa nada. Un día que tiene. Dos, fíjese, si con un día empezamos, hermano, después van a ser 2, y después 3, y después, y dijo el chavo así sustantivamente, en vez de decir ¿qué? Ahí anda con, hermano, inventando cosas que ni le están cuadrando. Y luego, después de todo eso, viene ¿qué? El quebrantamiento, hermano. Ahora sí, ¿viene qué? El lloro. Y luego nos lamentamos cuando, en vez de la debilidad, hermano, como dijo aquí el apóstol Pablo, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades. ¿En qué? En las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. ¿Cómo voy a gozar en eso, hermano? ¿Qué dijo el libro de Santiago? ¿Qué dice el libro de Santiago? Gozo. ¿Que nos debemos de gozar en qué? En nuestras tribulaciones, en las pruebas. ¿Cuántos se gozan en eso? ¿Las de Cristo, hermano? ¿Cuántos se gozan? ¿Está sufriendo? ¿Está batallando? ¿Está pasando una aflicción? Y está con una sonrisa colgante, hermano. ¿O no? ¿Verdad que no? No. ¿Por qué? Porque hay un enfoque bien tremendo aquí, hermano. ¿Por qué el apóstol Pablo se gozaba en todo esto? ¿Por qué Santiago dice que debemos de gozarnos en esto? Cuando nos halléis dice, gozaos cuando nos halléis en diversas ¿qué? Pruebas o tribulaciones. ¿Por qué dice que nos gocemos? ¿Por qué Pablo decía que nos debemos de gozar? ¿Y por qué, entienda, y por qué el que está en Cristo y está pasando estas cosas, sufre? ¿Sabe? Hay 2 cosas diferentes, hermano. Cuando el hombre ama a Dios, sirve a Dios, obedece a Dios, busca la presencia de Dios y sigue los pasos del Señor, y viene una prueba, y viene una necesidad,
no se queja, se goza. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, ¿estaba contento o estaba enojado? Hermano, Esteban, ¿cómo estaba? ¿Enojado o contento? Y lo estaban apedreando. Debería estar enojado, ¿no? Debería estar enojado. Pero no estaba enojado, estaba contento. Y todavía les dijo: Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. Pero cuando el hombre, en vez de gozarse en las debilidades, como dijo el apóstol Pablo, por amor, hermano, en las afrentas, por amor en las necesidades, por amor en las persecuciones, por amor en las angustias, ¿por qué el apóstol Pablo se goza? ¿Y por qué, hermano, los demás, en el que viene el quebrantamiento a su vida y viene, hermano, la caída a su vida? Porque no andan bien, hermano. Cuando el hombre es quebrantado por su soberbia, entonces no es lo mismo que le pasaba al apóstol Pablo que en la tribulación, la angustia, la necesidad. Que dijo el apóstol Pablo, dice: ¿qué me apartará del amor de Cristo? Cuchillo, espada, tribulación, angustia, necesidad, hambre, desnudez. ¿Qué me va a apartar del amor de Cristo? ¿La misma muerte? No me va a apartar de la misma muerte. Nada me va a apartar del Señor. Porque él no se sentía que su conciencia estaba bien delante de Dios, hermano. Él sabía que si moría, se iba con el Señor. Que no tenía ninguna preocupación del juicio, de que iba a ser juzgado por las maldades o el pecado de la vida que llevamos. Pero el que vive en la soberbia, pues viene el quebrantamiento, y la persona que empieza cuando le está pasando un problema, empieza a quebrantarse y empieza a renegar y a llorar y empieza a renegar y a renegar. ¿Y por qué reniega, hermano, si es hijo de Dios? El cristiano no debe renegar. ¿Sabe por qué reniega? Porque es soberbio. Hubo soberbia en su vida para que pudiera caer ese quebrantamiento a su vida. ¿Le pasa algo? ¿Le pasa algo triste, afligido, y empieza a llorar? ¿Y por qué me pasó a mí esto? ¿Y por qué crees, mijo? ¿Por qué crees? Por soberbio. No es otra cosa, es tu soberbia, que no crees que necesitas a Dios el 100%. Creemos en Dios y queremos a Dios nomás en lo que nosotros queremos y pensamos. Hermano, tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, y tus caminos los caminos de Dios. Dios te dijo a ti desde el principio, hermano, que lo ames con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu alma. No que lo ames una parte y otra parte, hermano. No podemos servir a dos señores, hermano. No podemos servir a dos señores. Con uno vamos a quedar mal, y con el que vamos a quedar mal es con Dios, hermano. Con el diablo ni nos importa quedar mal, hermano. Pero para que venga el quebrantamiento a tu vida, hermano, o a mi vida, para que venga a nuestra vida, es porque hay soberbia en nosotros, hermano. Y si todavía, hermano, llega a haber una caída en nuestra vida, hermano, espiritualmente, que lo activamos en lo físico, hermano, una caída que a Dios no le agrada, es por la altivez de nuestro propio espíritu, porque no reconocemos que necesitamos orar, leer, congregarnos, hermano, ayunar, ser obedientes, porque no creemos. Y la altivez de espíritu, hermano, la altivez de espíritu se nota en nuestras vidas, hermano. Nadie te va a decir que tú o que yo, no, nosotros mismos nos damos cuenta, hermano, solamente que estemos cauterizados. Pero aún así, hermano, nos damos cuenta que dejamos de orar. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Dígame, ¿cierto o no es cierto, hermano? Todos. Dejamos de orar y nos damos cuenta. Dejamos de leer la Biblia y nos damos cuenta. Dejamos de ayunar y nos damos cuenta. Dejamos de venir al culto y nos damos cuenta. Todos nos damos cuenta si desobedecemos a Dios, hermano. ¿Y por qué cree? Porque nuestro orgullo, ¿sí?, nuestra soberbia, nuestra altivez de espíritu no permite que seamos libres, hermano, para ser humildes delante de Dios y obedecerle. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Hoy en día, hermano, tristemente lo hemos visto, hermano, en muchas congregaciones. Mire, usted puede ver a alguien brincando y saltando y alabando a Dios y haciendo remolinos y esto y lo otro. Pero si realmente, hermano, se reflejara en el espejo de la vida espiritual en Cristo, va a tener muchos errores
que a Dios no le agradan. Pero él en su propia vida se va a justificar en sí mismo, diciendo, pues ¿quién no falla, hermano? ¿No te está diciendo la Biblia no dice eso? Pues ¿quién no falla, hermano? La Biblia no dice eso, es una expresión de nosotros los que nos justificamos. No es de la Biblia. Es una justificación, y aún si ¿quién no falla, hermano? No, la Biblia dice que todos fallamos. No dice que ¿quién no falla como justificación? Dice, todos pecamos. Todos. Eso sí dice la Biblia, todos pecamos, hermano. Pero recuerde que el pecado, ¿a dónde nos lleva? Y le pregunto, ¿usted quiere estar fallando? Le pregunto, ¿usted quiere estar fallando? ¿Usted quiere estar pecando? Porque si sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿usted quiere seguir así? Escúcheme, porque si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Pero si usted quiere vivir así, es porque usted quiere, no es porque el diablo lo tiene apistolado ahí. Hoy no vas a ir al culto, o te mato. No, pues mejor me quedo, que si no me vas a matar, diablo. O que llegue la noche para orar y hoy no vas a orar con una pistola aquí. No, diablo, no te preocupes, diablo, ando bien cansado. Ni te preocupes, mira, ando bien cansado. Ahorita nomás cierro los ojos y me duermo. Y listo, feliz, contento. Hermano, ¿estamos desobedeciendo o no estamos desobedeciendo? Yo no digo, entiéndalo, hermano, yo no digo que no va a llegar un día que ande tan cansado, que no ore un buen rato, pero que le pida a Dios, Señor, ten misericordia de mí, de mi familia, de mi esposa, y guárdame esta noche y dame la oportunidad de amanecer mañana. Gracias por la vida, Señor, aunque ande cansado, gracias, y a dormir. Pero que sea agradecido con Dios, hermano. No que se acueste ahí como burro sin mecate y ya se acabó, ni se acordó de Dios. Pero cuando viene, hermano, el quebrantamiento de que ya pasó algo, que ya se enfermó a alguien, que ya le pasó a alguien algo, que ya nos pasó algo a nosotros o a la familia o algo, y empezamos a llorar y no nos acordamos que hay días que no oramos. No nos acordamos, hermano, que hay días que nosotros le faltamos a Dios muchas veces. Y ahora, ¿qué queremos después de todo eso? ¿Qué queremos, hermano? Que Dios nos escuche, que Dios nos oiga, que Dios, hermano, esté al pendiente de nosotros. Y que digo, hermano, es que usted es muy rígido, no, hermano, es que Dios es misericordioso, hermano. Usted no usa la misericordia. Es Dios misericordioso. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano? Porque el bien y la misericordia me seguirán, ¿qué? Fíjese, porque el bien y la misericordia me seguirán. No que yo voy a ir atrás de la misericordia, sino que me seguirán a mí, hermano. ¿Por qué me van a seguir? Porque el bien y la misericordia me seguirán. Me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué? Ayer que leíamos en Lucas, hermano, capítulo 18, fíjese lo que dice, versículo 18:7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Tú no eres escogido de Dios o sí, hermano? ¿Y acaso Dios no hará justicia con sus escogidos? ¿Acaso no hará justicia con los escogidos? Pero hay un requisito. ¿Cuál es ese requisito? Claman a él día y noche. ¿Que claman a él día y qué? ¿No le responderá el Señor? Ahora nosotros, hermano, queremos que con una oración Dios escuche todos nuestros problemas. Y nomás cuando nos sentimos ahogados, entonces, antes del quebrantamiento viene nuestra soberbia. Y antes de la caída de nuestra vida, hermano, espiritual, y caer en un pecado o en algún error que cometamos, es porque viene la altivez del Espíritu en nuestra vida, de que no necesitamos, hermano, apoyo o ayuda de Dios. Que no necesitamos de Dios, hermano.
O que alguien nos hable, hermano, que alguien nos dé el consejo de parte de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que está pasando, hermano, en la humanidad. Vuelvo a lo mismo, no sirve que brinque, salte la gente, que esté en los eventos como los que pasan, hermano, en los cultos o eventos, y te brinque la gente y salte. Yo no digo que no está bien que te goces, hermano, pues podemos gozarnos, gloria a Dios, pero el más gozo, escúcheme, el más gozo y lo más hermoso es que la fortaleza del Señor esté en nuestras debilidades, hermano. Que seamos fieles al Señor. Que le seamos fieles en nuestro caminar, que no seamos soberbios en nuestra... Por eso, hermano, luego viene el pecado y luego caemos, y luego después de que caemos, ¿qué decimos? No, pues que el justo cae 7 veces, pero se levanta. Ay, sí, tú. Ay, déjame, caigo y me levanto, me caigo y me levanto, me caigo y me levanto. Puedo caerme toda mi vida y levantarme. Que al cabo, ahí está el de la cruz. El Señor salvó al que estaba en la cruz, le dijo, Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor le dijo, pues hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ya. Qué fácil. Qué sencillez, qué falta de explicación, hermano, bíblica, habiendo tanto pasaje que ni siquiera relaciona eso. No es así, hermano. No es así. Nuestro caminar no debe de ser así. Esperar que el momento del final nos estemos muriendo y decir, pues al final que estaba muriendo, que estaba en la cruz, Dios le perdonó. Y entonces vamos a hacer todo lo que queramos, hermano, en nuestra vida. Y al final que nos vayamos a morir, pues ya le pedimos perdón al Señor y listo. Vaya y peque, agárrese otra mujer, otro hombre, engaña a su marido, engaña a su esposa. No pasa nada. Al final Dios le puede perdonar. Póngale los cuernos si quiere. Hasta 20 cuernos. Y ya después va y le pide perdón a Dios y ya. No, es una mentira eso. Dios no actúa así. Dios no trabaja así. Dios es fiel. Y quiere hijos fieles y obedientes. No maldicientes, ni rezongones, ni criticones, ni murmuradores. Porque si somos hijos de Dios, Dios no estuvo maldiciendo, hermano, ni quejándose. Porque no solamente porque era Dios, los hijos de Dios hicieron lo mismo. Y nosotros debemos de hacer lo mismo, hermano. ¿Cómo puedo ser fuerte en mi debilidad, hermano? Entonces, hermano, ¿cuál es la debilidad del cristiano? ¿Cuál? La debilidad del cristiano, el orgullo espiritual, la altivez del espíritu, la espiritual, la que no tiene ganas de ¿qué? De orar. Ya vamos 3, faltan más. Dice, es que si hablo más, me comprometo más, ¿y qué importa? Ya está comprometido desde que se bautizó. ¿Qué ni modo que le diga al Señor que no es cierto? Orar, ayunar, leer la Biblia, ¿y qué más? No lo escucho. Congregarse, ¿qué más? Consagrarse, ¿qué más? Obedecer, hermano. O sea, hay muchas cosas. Y no por decir que, es que no, yo no la hablé, Señor. El día que preguntó el hermano Salomón, yo no la dije nada. Hermano, si el día que se bautizó le dijo que le iba a servir al Señor por toda su vida. Así es que ni ocupa decírmelas ahorita. Ya se las dijo, ya se comprometió, ya habló. El que pone la mano en el arado no puede ¿qué? Voltear para atrás, hermano. Ya puso la mano para adelante y ahora vamos a caminar para adelante. Ponernos el yugo cuesta trabajo. Y es pesado, porque hermano, si no vivíamos en el camino del Señor, imagínense ahora ponernos el yugo del Señor que dice que es ligero. Y ligera su carga, sí, pero cuando somos humildes, cuando somos sencillos, cuando aprendemos a ser mansos y humildes de corazón, entonces el yugo es ¿qué? Liviano. Pero mientras de que no seamos mansos y humildes de corazón, hermano, no vamos a poder, hermano, llevar el yugo del Señor. Se nos va a hacer ¿qué? Incómodo, lastimoso, pesado. ¿Por qué, hermano? Porque el yugo que hace, hermano, nosotros nos hace ¿qué? Un molde.
Sí, nos acomoda en el lugar que necesita ¿qué? Estar. Para que no nos ¿qué? No nos lastime, no nos duela cuando queramos jalar ¿para dónde? Para otro lado. Porque el mismo yugo no te va a dejar jalar para otro lado, hermano. Si tú estás enyugado con Dios, escúchame, si tú estás enyugado con Cristo, para donde camina Cristo, tú estás amarrado con Él y caminas para donde Él camina. Tú no te puedes detener, hermano. Si tú te detienes y Cristo va a caminar, Él te va a jalar y te va a arrastrar. ¿Cierto o no es cierto? Te va a arrastrar. Para donde Él camina, tú vas. Si estás suelto, si tú estás suelto, ¿qué vas a hacer? Pues si el Señor camina, nomás lo vas a ver y le vas a decir: vaya, Señor, aquí me quedo. Y el Señor allá con el yugo y te dice: no, vente, póntelo. No, pues es que está bien pesado tu yugo, Señor. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Todo está mal, Señor, contigo. Pues de Cristo. ¿Qué le va a decir el Señor? No, Señor, todo está mal contigo. Puras reglas y puras reglas y puras reglas. Pues hay dos puertas, hermano. Hay una puerta muy angosta. Dice: procurar entrar por ella, porque muchos querrán y no podrán. Pero hay una bien grandota, hermano. Una puertota, grandota, hermano. Hasta ahí pasan, hermano, hasta los que están bien, hermano, así de anchotes, los que no ayunan, los que no oran. Y hay unos que están bien anchos, tototototes así, hermano, pero no por de comida, de pecado, y pues no pueden entrar por la puerta chiquita, pero por la grande. Mire, así le pasan como Pedro. ¿Por qué? Por su casa. Deja voy, deja regreso, deja hago, deja deshago, ay, cuando quiera, si no, ahí nos vemos. Y así, y así, y le dan vuelta y regresan. Hermano, ¿usted cree que es el yugo del Señor, el cual Pablo traía ese yugo encima de él, hermano? No, hermano. El caminar en el Señor, hermano, el caminar en el Señor trae una responsabilidad, y se lo dije, hermano, se lo dije, trae una responsabilidad tremenda en nuestra vida, hermano. Le voy a volver a leer los pasajes que leímos, a ver si lo está apuntando. ¿Qué hablamos? Del proverbio. ¿Qué libro era? ¿Capítulo y versículo? Ahí aparecí, Juan. ¿Cómo se llama qué? Torombolo. Capítulo y versículo. Señor. No, hermano. Capítulo y versículo, hermano. ¿De proverbio qué? A ver, lee el 16, 17 y 18. Léalo para que vea. Este es el yugo del Señor. Este es el caminar en el Señor, hermano. Los que vivimos en debilidad. Porque ahí está el poder de Dios, hermano. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Ya ven? Tremendo, hermano. Tremendo. Esta versión dice así: la sabiduría, no sé si dice la de al principio lo mismo, el último versículo creo que dice lo mismo, pero la primera dice: la sabiduría y el entendimiento valen más que el oro y la plata. Esta que tengo yo, esa es una de las que uso en el celular. La sabiduría y el entendimiento valen más que el oro y la plata. Pero, hermano, para el humano, el que ve las cosas humanamente y anda en su soberbia y en su altivez de espíritu, ¿qué va a decir? Ay, ¿la palabra qué? Más vale el dinero, porque sin dinero no ¿qué? No como. Sin dinero no ¿qué? No voy a las hamburguesas. Sin dinero no ¿qué? No voy a las papas. Sin dinero no ¿qué? No pago la renta. Sin dinero no ¿qué, hermano? A ver, díganme, ayúdenme. Sin dinero no ¿qué? ¿Y qué más? Sin dinero no ¿qué?
¿Y qué dice? ¿Y con sabiduría y entendimiento para qué? Si con eso no me beneficia. No, ¿cómo no, hermano? Ahorita todo lo que tengamos, eso lo he dicho, no, todo lo que tengamos aquí se va a quedar. Aquí se va a quedar. Aquí. Si tienes tenis, zapatos, lo que tengas, hermano, cuando te mueras, no te los vas a llevar. No te los vas a llevar. Pero, hermano, la sabiduría y el entendimiento, el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Dios, hermano. Y cuando haya sabiduría en nosotros, hermano, esa sabiduría nos va a llevar ¿a dónde? A la vida eterna. Porque el que tiene sabiduría tiene temor. Porque por eso dice el versículo 17 en esta versión que voy a leerle: el camino de los rectos es apartarse del mal. El camino de los rectos es apartarse del mal. ¿Por qué? Porque es sabio, y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Imagínese uno que tiene temor de Dios, ¿andará en los caminos incorrectos? En los caminos que le van a traer quebrantamiento, de dolor, de aflicción y caídas. No, hermano. Por eso el apóstol Pablo, cuando pasaba estas cosas de que le dijo al Señor: bástate en mi gracia. Y mejor se bastó en la gracia de Dios, nunca con su soberbia. Señor, pero yo en tu nombre he echado fuera demonios, pero yo en tu nombre le he puesto las manos a los enfermos y han sanados, he levantado paralíticos, ciegos, mudos, cojos. ¿Y por qué a mí que oro no hay ninguna bendición en mi vida? Nunca contestó así el apóstol Pablo, hermano, porque él rogaba por su alma. Rogaba por su alma. Y sí contesta el Señor, que le dije en Lucas capítulo 18, versículo 7. ¿Qué dice? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Sí o no? No le contestó. 3 veces rogó el apóstol Pablo. ¿Y acaso Dios no? ¿Qué dice? No hará justicia a sus escogidos. ¿No hizo justicia con el apóstol Pablo? ¿O fue injusto el Señor con dejarle el aguijón al apóstol Pablo encima? ¿Fue injusto o fue justo? ¿Acaso Dios no hace justicia con sus escogidos? ¿Acaso no tardará en responderles? Hermano, 3 oraciones y el Señor le respondió a Pablo. Y a ti y a mí, ¿cuántas veces oramos y no escuchamos ni una respuesta de nadie? ¿Por qué será? Que oramos y oramos y oramos y no encontramos respuesta. ¿Por qué será? El camino de los rectos es apartarse del mal, hermano. Y ya se lo dije el otro día, mal no significa solamente andar en el pecado. Acuérdense lo que leíamos el otro, que pone la mano en el arado y voltea apartando indigno ¿de qué? De ser su discípulo. Señor, pero es que voy a enterrar a mi papá. Que los muertos entierren a sus muertos. Señor, pero es que voy a darle la noticia. Deja todo y sígueme. El obediente es el que camina en la rectitud de Dios, hermano. No el que le contesta al Señor. De que el Señor te pide hacer algo y tú dices: Señor, pero me permites hacer esto y esto y esto, y ya después hago lo tuyo. No, hermano. Cuando Samuel, hermano, escuchó la voz, ya se lo he dicho muchas veces, en el sueño, y se levantó y fue con Elí, hermano, el sacerdote Elí, que andaba mal en aquel tiempo por solaparle, y no él no andaba pecando, él estaba solapando el pecado. ¿A quién? Y él estaba mal. Por eso aquí dice, hermano, el camino de los rectos se aparta del mal. Si Elí, hermano, aunque no pecaba, pero estaba pecando juntamente con sus hijos por solaparle su pecado. Y Elí no estaba pecando por sí mismo, no. Estaba pecando por ver a sus hijos hacer lo malo y no serles estorbo. Eso era pecado. Si tú y yo vemos a nuestros hijos que andan tomando o se van a una fiesta y no les somos estorbo, cuando venga el Señor, juntamente con Él vamos a ser ¿qué? Condenados. Que no, Señor, ¿qué le vas a decir al Señor, hermano? Pablo no le contestó nada. Tú y yo, ¿quiénes somos para contestarle? Si Pablo no le dijo: Señor, pero yo en tu nombre he echado fuera demonios, mira, levanto a los enfermos, hago mirar a los ciegos. Aquí le dijo el Señor: bástate en mi gracia, Pablo. Bástate, porque en la debilidad, en el sufrimiento que estás pasando, bástate en mi amor.
¿Y Pablo qué dijo? Sí, Señor. Aquí estoy. ¿Qué dijo el Samuel? Escuché la voz, pero no sé, ¿me hablaste? No, yo no te hablé. Vete a acostar y vuelve otra vez a escucharla. Y va otra vez, ¿me hablaste, sacerdote? ¿Me hablaste de Elí? No, ¿cómo es la voz? Me dice, Samuel, Samuel. Entonces Elí entendió quién era. Dijo, es el Señor. Cuando te vuelva a hablar, dile, heme aquí, Señor. Tú le dices así al Señor, hermano, cada vez que escuchas la predicación, hermano. Cada vez que escuchas el mensaje de Dios, le dices, heme aquí, Señor. Perdóname, heme aquí, te voy a escuchar, voy a poner atención a la voz, no voy a ser oído sordo de que me entre por un lado y me salga por el otro, sino voy a ser hacedor de tu palabra. Cuando el apóstol Pablo, hermano, cuando era Saulo de Tarso, antes de ser el apóstol Pablo, hermano, no mataba a los cristianos, no destruía a los cristianos, no perseguía a la cristiandad, hermano, no mataba a aquellos que predicaban de Jesucristo, no de otras imágenes ni de otras cosas, sino ¿quiénes eran los que perseguían, hermano, y los que mataban a otros? Todo aquel que andaba mal. Pero aquellos que servían a Cristo Jesús, hermano, el verdadero Dios y la vida eterna, hermano, cuando el apóstol Pablo va, hermano, rumbo a Damasco y se le pone aquí a luz resplandeciente, hermano, y le habla, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? ¿A quien yo persigo? Yo no te persigo a ti, yo persigo a los apóstoles, a los que hablan de Jesús. Yo soy Jesús, al que tú persigues. ¿Cómo que eres tú? Si nomás veo una luz resplandeciente y quedó ciego, hermano, al instante. Pero cuando el Señor habló con él, le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿No dijo eso Pablo? ¿No le dijo eso? Fue obediente, hermano, a la voz de Dios. Pero, hermano, ¿qué esperamos, hermano? ¿El quebrantamiento? ¿Por ser soberbios? Porque Pablo era soberbio y cuando vino, antes de su quebrantamiento, hermano, antes de su quebrantamiento, de su dolor, de su aflicción, fue su soberbia. ¿Quién eres tú, Señor, a quien yo persigo? Yo no te persigo a ti. Era una soberbia, hermano, que era una venda en sus ojos, no podía ver la realidad. Pero cuando el Señor le habló, hermano, le dijo, yo soy Jesús, al que tú persigues. Yo soy aquel que murió en la cruz del Calvario por ti y que fue crucificado ahí. Pablo se dio cuenta, hermano, dijo, Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y desde ahí fue un cambio en la vida del apóstol Pablo, hermano. ¿Y en la tuya y en la mía? ¿Qué esperamos, hermano? Porque si somos soberbios, hermanos, de no obedecer la voz de Dios y nuestra misma altivez del espíritu que no nos deja humillarnos, hermano, va a venir la caída en nuestra vida, hermano. Va a venir la caída en nuestra vida. Y después de la caída, ¿quién te va a levantar? ¿Quién te va a levantar? ¿Te vas a aventar una alabanza reggaetonera como las que se avientan? Que después de la caída te levanta el Señor y están reggaetoneando, muy bonito, sí, muy bonito. ¿Sí lo estás escuchando o no, hermano? ¿Y qué quieres? ¿Que caigamos y nos levantemos? Caigamos y nos levantemos cuando podemos vivir, hermano, como dice aquí, el camino de los rectos, el que va en sabiduría, hermano, y en entendimiento, no en el oro y la plata, en el camino de los rectos, de la sabiduría, porque es el principio del temor. Dice que se aparta del mal, hermano, se aparta del mal. El que guarda su camino, guarda su alma. ¿No quieres guardar tu camino, hermano? ¿No quieres guardar tu camino? Cuando dice que de él mana la vida, ¿qué dice? ¿Cómo dice el texto? ¿Guarda qué? Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, hermano. Porque de él mana la vida. Si no guardas tu corazón, hermano, en las cosas del Señor, en la rectitud del Señor, hermano, cuando dijo el salmista, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, pero guarda tu corazón y mira con tu mirada por un camino que recto, verdadero. Pero tristemente, hermano, antes de esa soberbia, antes de que venga el quebrantamiento, hermano, va a venir una soberbia en nuestra vida. En nuestra vida. Y va a ser triste. Va a ser triste. Pero fíjese, hermano, cómo es el enemigo. Yo lo he dicho muchas veces. Muchas veces el diablo, hermano, viene a nuestra vida, o Dios manda un castigo y pasa algo en nosotros.
y empezamos a llorar, a afligirnos por lo que estamos aquí leyendo. Antes del quebrantamiento viene la soberbia. Porque creemos, hermano, que no necesitamos de quién, de Dios. Que no necesitamos de quién, hermano, de la oración. Que no necesitamos de quién, hermano, y que no necesitamos de quién, de muchas cosas, hermano. Que no necesitamos muchas cosas. Usted ya sabe que lo he repetido muchas veces. No necesitamos, creemos, pensamos y decimos, pero no, yo sí estoy orando al Señor, sí estoy sirviendo al Señor. Y ya se lo dije ayer, hermano. Ya se lo dije ayer, ¿qué es servir a Dios? ¿Qué es creerle a Dios, hermano? Creer en Dios, todos creen, hermano. Creerle a Dios es diferente. Y lleva la obediencia, hermano, en nuestro caminar. Pero tristemente vuelve a lo mismo, hermano. Cuando viene el quebrantamiento, es porque nosotros mismos tuvimos parte, culpa, de que algo hicimos mal. Pero si aunque venga, hermano, aunque venga en ocasiones quebrantamiento en nuestra vida, no, muchas veces no va a venir porque somos soberbios, porque Dios quiere tratar con nosotros, hermano, en las luchas, en las pruebas, como dice Santiago. ¿Sí? Como dice, ¿cómo le dije hace rato? ¿Qué decía el pasaje? Gozaos cuando os halléis en diversas, ¿qué? Tribulaciones. Entonces, esas tribulaciones son quebrantamientos de lloro y lágrimas, hermano. Pero tiene que venir, hermano, Dios a nuestra vida para que nos ayude a soportar las luchas y las pruebas. Pero entienda, hermano, usted y yo debemos de saber, ya se lo dije hace tiempo y se lo he vuelto a repetir en ocasiones, hermano, hay que saber cuándo es Dios, cuándo es el diablo o cuándo es nuestra culpa las cosas que nos pasan. Si usted no sabe que Dios le está jalando las orejas o le permitió al enemigo que le jale las orejas de una manera como le dijo a Pedro, dice el Señor Jesucristo, al Pedro le dijo, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro dice, el diablo me ha pedido tu vida para zarandearla. Y para zarandearla, hermano, era para darle una ¿qué? Una sacudida. ¿Cómo fue su sacudido de Pedro? Hermanos, ¿cómo fue la sacudida de Pedro? Negando al Señor. ¿Qué más hizo? Maldijo. Porque empezó a blasfemar para que no creyeran que él era hijo de Dios o seguidor del Señor. Empezó a hacer cosas que no estaban bien. ¿Cómo fue su zarandeada? Fallando, hermano. Que Dios le perdonó, sí, hermano, Dios le perdonó. Pero después de que el Señor lo llenó de su presencia, él jamás volvió a andar haciendo esas cosas, hermano. Porque lo que estaba pasando con él, hermano, era darle ¿qué? Una sacudida y ser quebrantado, hermano, de corazón, para que pudiera entender lo que Dios quería en su vida. Amén. Porque no nomás es bueno hablar, hermano. ¿Cuántas veces, hermano, le hemos repetido y le hemos dicho, y usted ha escuchado muchas veces aún a los que bautizamos? Le digo, hermano, no, esto no va a ser un juego. Esto es para toda su vida. Aquí no es de que si quiere o no quiere servir a Dios, o que si tiene ganas o no tiene ganas. Es para que toda su vida le sirva al Señor y se esfuerce a ser obediente. ¿Y qué dicen los hermanos? ¿Qué dicen? Amén. Écheme al diablo. Sí, pues está bien emocionado. ¿Cuánto tiempo le va a servir al Señor? En esta, Señor, y para la otra vida también. Hermanos, si en esta estamos batallando, ¿usted cree que vamos a ir a poder echarle ganas en la otra vida? Esforcémonos a ser más fieles en esta. Porque si en lo poco que es ahorita le somos fieles, entonces en lo mucho, hermano, en aquel tiempo, hermano, va a ser una bendición grande. Pero si en esta no le somos ni fiel en lo poco, imagínese, ¿usted cree que le vamos a poder ser fiel en lo mucho? ¿Usted cree? Si en lo poco no podemos, ¿en lo mucho podremos? Cuando alguien tiene mucha responsabilidad en muchas cosas, hermano,
no se hace bolas con tantas responsabilidades que siente o tiene? ¿Sí o no? Muchas, tiene ahí mucha responsabilidad. Imagínense ahora que le carguen otras 10 más. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir. ¿Qué va a decir? Pues pongan a otro, ¿no? Buscan otro suplente. Pongan a alguien más que sea apto para esas necesidades. No puede ser posible que todas sean para uno. No puede ser posible. Entonces, hermano, ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros? Que seamos responsables de creer, hermano, que en la debilidad somos fuertes, hermano. Somos fuertes, hermano. Bueno, soy fuerte, hermano. Y luego va a decir, ay, se andaban gloriando, se dice él solo que es fuerte. Pues estoy diciendo, hermano, somos, y nadie dice más que uno o dos por ahí. Cuando les digo somos es porque somos todos, hermano, pero si les digo soy, ¿qué van a decir? Mira, siempre el hermano van gloriándose. Oh, pues entonces, hermano, pues somos o soy. Pues somos, hermano, somos fuertes en el Señor. Y debemos de ser responsables en esa fortaleza del Señor, hermano. Amén. Debemos ser responsables en lo que el Señor nos ha dado fortaleza en nuestra vida. Y recuerde esto, hermano, recuérdelo. En la debilidad está el poder de Dios, hermano. En la debilidad. Pero en la soberbia y en la altivez del espíritu está el quebrantamiento y la caída, hermano, del hombre. Nadie puede caer en el pecado. Escúcheme, nadie puede caer en el pecado, hermano, si no hay soberbia y si no hay altivez de espíritu. Caer, hermano, que el diablo lo haga caer. ¿Se me está entendiendo, no, hermano? Porque el que no está en la soberbia ni en la altivez de espíritu va a tener tentaciones. Sí va a fallarle al Señor de un modo, de otro le va a fallar. Pero son, hermanos, no son pecados de muerte. Porque el Señor va a estar, esa persona siempre va a estar, ¿qué? Buscando la presencia de Dios en la humildad y en la sencillez, hermano. Y siempre en esa debilidad que busque a Dios, hermano, de sus problemas, de sus luchas, de sus aflicciones, siempre va a clamar a Dios y Dios no va a tardar en responderle. Entiendan, Dios no va a tardar en responderle, como a muchos tarda en respondernos, hermano. Hay algo en nosotros, ¿por qué tarda Dios en respondernos? Por ahí dicen muchos en YouTube o en Facebook y sacan comentarios de muy... A veces, la verdad, hermano, a veces escucho y me estresa esa gente que saca palabras, hermano, disfrazadas. De que, ay Dios, ¿por qué Dios no te responde? Dicen, cuando Dios está en silencio, es porque está ¿qué? Trabajando. Mentiras del diablo, hermano. Si Dios no va a tardar en responderte. Pablo ahí lo está mencionando, oró 3 veces. ¿Por qué Dios le respondió rápido? Cuando el Señor Jesucristo oró en el monte Getsemaní, hermano, oró y dijo, Señor, siento mi vida hasta la muerte, si fuere posible de mí, que quites esta copa, quítala, y si no, que se haga tu voluntad. Y no, se hizo la voluntad del Señor, le respondió rápido. Se va a hacer mi voluntad porque está escrito. Y rápido le contestó, hermano. Porque cuando los hijos de Dios, hermano, le dijeron a aquel paralítico, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué no estaban orando al Señor, hermano? En el nombre, que sobre todo nombre, que se levantara ese enfermo. ¿Qué el Señor le dijo? Cuando se haga tu voluntad, Señor, si lo quiere levantar en el instante. Todas las oraciones, hermano, todo lo que el Señor hace es porque la gente, hermano, trata de buscar la rectitud del Señor, hermano. No tarda mucho en responder. Cuando Daniel, hermano, 21 días oraba, hasta los 21 días le respondió. ¿Tardó mucho? 21 días, hermano.
Le contestó pronto. ¿Cuántos hermanos estamos orando y duramos 1 año, 2 años y no, es que el Señor no me escucha? Pues, hermano, ¿cómo andamos delante de Dios entonces para que el Señor nos escuche? Dios no tarda en responderle a sus escogidos, no a los llamados. Llamados ahí así de, por muchos así. Escogidos son los de Dios. Dios viene por sus escogidos, no por sus llamados. Amén. Entiéndalo, Dios viene por sus escogidos, no por sus llamados. Dios te hizo el llamado a ti, hermano, y a mí. Pero de ti depende ser escogido, hermano, de que tú quieras. No, Señor, yo quiero ser de tus escogidos. No, vino tu llamado. Gracias. Gracias, Señor, por llamarme, por tu misericordia, por tu amor, por tu regalo que me diste, por tu dádiva. Pero yo quiero ser uno de tus escogidos, no de los llamados. Porque los llamados, hermano, muchos van a ser condenados. Y los escogidos no. Los escogidos son los que van a ser salvos, hermano. ¿De cuáles queremos ser? Pues entonces, hermano, hay que escuchar la voz de Dios para que el Señor nos escuche pronto de lo que estamos orando y pidiendo. Pidamos a Dios, hermano. Pidamos a Dios que renueve nuestra vida, nuestra conciencia, nuestra vida en servirle. Yo a veces me he preguntado muchas veces, Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me escuchas? ¿Y por qué no me escuchan? Le estoy dando yo la respuesta, ¿por qué no me escuchan? En algo no estamos haciendo las cosas bien. Algo está pasando en nosotros, hermano, que no está bien. Y eso es lo que nos está estorbando para que Dios pueda escuchar a sus escogidos. O somos de los que oramos 2, 3, 4 días seguidos, 5 días y decimos, Señor, pues te dejo todo en tus manos porque no encontré la respuesta. Ya fallaste tú. Tu fe, tu incredulidad volvió a menguar de que, bueno, hay que se haga la voluntad de Dios. ¿Y por qué no seguiste orando y orando y orando y orando hasta 21 días como lo hizo Daniel? Para que la respuesta llegara ¿a dónde? ¿A dónde? A tu vida, hermano. Pero cuando no llega y luego ya viene el quebrantamiento y el dolor, ahí sí nos quejamos. Empezamos a llorar. Y ay, Señor, ¿por qué? Y ay, Señor, por esto. Y ay, Señor, ¿por qué a mí? ¿Y por qué será? Por buenos. Porque somos muy buenos con Dios. Mire, si el apóstol Pablo, hermano, pasando lo que pasó, sufriendo y batallando, dijo, ¿quién me va a apartar del amor de Cristo? Porque él sabía que aunque estaba pasando los problemas, él en esa debilidad era ¿qué? Fuerte, hermano. ¿Sí? Por lo cual, por amor, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las preocupaciones, en las angustias. ¿Y qué me apartará del amor de Cristo? Dice ahí en Romanos. ¿Qué me apartará del amor de Cristo? Cuchillo, espada, angustia, tribulación, necesidad, hambre, desnudez. ¿Qué me apartará del amor de Cristo? ¿No son necesidades? ¿No son angustias? ¿No son luchas? ¿No son pruebas? Dios es bueno, hermano. El amor de Dios es bueno. Por eso nosotros debemos estar firmes en las cosas de Dios, hermano. Y no ande diciendo, ay, Señor, es que soy débil, por eso te fallé. No, es cierto, hermano. Fue por soberbio que dejó de orar, que dejó de leer, que dejó de ayunar, que dejó de congregarse, que dejó de obedecer. Por eso cayó. Hermano, pero yo sigo yendo y yendo al culto y así he caído. Es que es soberbio, hermano. Es soberbio, no se ha humillado delante de Dios. Pregúnteme, hermano, a alguien que se humilla. ¿Dios no lo rescata de donde está, de su pozo, de su hoyo? Claro que sí. No dice, venir a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo te saco de ese pozo. Cuando José el soñador, hermano, lo vendieron sus hermanos, ¿en qué angustia estaba ahí, hermano? Una angustia tremenda. Y no empezó a clamar a Dios y a clamar a Dios y a clamar a Dios. ¿Y qué dice Lucas 18:7? ¿Acaso se tardará Dios en escuchar a sus escogidos? No. Y cuando estaba en el pozo clamando, no llegaron por él, sus propios hermanos lo sacaron y lo vendieron. Dios ya estaba escuchándole, fíjense. Él quería que lo sacaran del pozo. Pero cuando sus hermanos lo sacan y lo venden, ya Dios lo estaba escuchando, lo estaba preparando hasta el camino para hacer una bendición, hermano. Lo sacan y ¿qué dijo el Señor?
Ya, gracias, Señor, que me estás escuchando. Pero cuando ve que lo venden, que dice, ay, Señor, me vendieron otra vez mis hermanos, me sacaron y me vendieron. ¿No siguió clamando? Y cuando llega a Egipto, hermano, ¿qué pasa con él? No, rápido lo empieza ahí allá Dios a mover las cosas, y luego cuando lo traiciona la mujer, creo que era de Potifar, ¿no? Era mujer que, sin vergüenza, que se le ofreció, que se desgarró la ropa para que dijeran que andaba abusando de ella, y le dijo a Potifar que su siervo andaba haciendo eso, y no lo meten a la cárcel, y no siguió orando al Señor, hermano. ¿Acaso no le escuchaba a Dios, hermano, cada vez que oraba? Clamaba al Señor día tras día sin parar, hasta que Dios le escuchara. Y nosotros, ¿cómo somos, hermano? Lo triste es que nosotros somos de los que oramos una vez, 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces una semana, se nos pasa el rato, porque el diablo sabe que si seguimos orando, Dios nos va a escuchar, hermano. Ese es el problema, que el diablo sabe que si tú sigues orando y orando por la necesidad, Dios te va a escuchar, y el diablo no quiere que oremos, hermano. Oramos 2, 3 días, 4 días, una semana, 15 días, por mucho veces un mes oramos seguido. Y cuando ve el diablo que ya está la bendición cerca, que dice, te lo voy a hacer, ¿cómo lo hago para que deje de orar? Que le dé sueño, que le dé cansancio, que lo entretengo en un trabajo más, lo enredo en el trabajo, luego ahí a ver cómo lo hago para que se entretenga, pierda la visión. Y ya, hermano, perdemos la visión y dejamos de orar, hermano. Dejamos de hacer las cosas bien. Y ya después, hermano, volvemos a lo mismo. No, es que el Señor no me escucha, y no me escucha, pero cuando estás orando y orando, sientes más confianza, hermano. Empiezas a sentir como más seguridad, más confianza, y sigues orando y orando. No viene, hermano, la duda, viene confianza. No, yo sé que el Señor me va a escuchar, y sé que el Señor me va a escuchar, y sé que el Señor me va a escuchar, y sé que el Señor me va a escuchar, y yo sé que pronto ya viene la respuesta de Dios, sé que pronto viene la respuesta. Yo la siento, porque empezamos a sentir, hermano, hasta la presencia de Dios en nuestra vida. Pero dejamos de orar, ¿y qué sentimos? Más cansancio. ¿Qué más sentimos cuando dejamos de orar? Más enfado, más desánimo. ¿Qué más? ¿Qué más, hermano? ¿Qué empieza a sentir en su vida? ¿Ganas de hacerlo? No, hermano. Entonces sí estamos entendiendo lo que le estoy diciendo. Hermano, esforcémonos. No voy a decir que no es la primera vez que le digo, sino van varias veces, hermano, que hacemos, hermano. Hacemos varias veces que hacemos, hermano, promesas delante de Dios para ser mejores. Y a su nombre, denle un aplauso al Señor Jesucristo, hermano. Gloria a Dios. Dios es bueno. Hermano, Dios es bueno. Gracias porque Él nos habla, hermano. Y no lo vea, hermano, en el punto de vista de que me tiró, o que el hermano nos está tirando. No lo vea así de esa manera, hermano. Véalo de la manera, hermano, que Dios nos habla de una u otra manera para que podamos entender las cosas. Amén. Porque si usted lo ve, hermano, si usted lo ve de la manera que me tiró, hermano, va a entrar orgullo en su corazón de no reconocer que Dios te está hablando. Y va a pensar o creer que es el hermano, y no vamos a cambiar. Vamos a decir, no pasa nada, pues el hermano pues lo dice porque eso es lo que ven nosotros que hacemos, es lo que usted va a pensar. Pero no es así, hermano. No es así. Lo que Dios quiere en nosotros, hermanos, es que cambiemos y que seamos diferentes. Eso es lo que Dios quiere. Que cambiemos la forma de vivir, hermano, que seamos más constantes en las cosas de Dios. Amén. Esforcémonos, hermano. Esforcémonos a seguir adelante. Amén. Póngase de pie en el amor del Señor Jesucristo.